Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Soy el pastor Óscar Almazán, presidente de Fundación Desarrolla. Y les tengo una sorpresa que usted a esta altura del día de hoy, en que estamos grabando y filmando esto, que es el jueves 6 de junio, ya tenemos la visita con nosotros de Agustín Laje, presidente de Fundación Libre y también politólogo argentino, conferencista internacional respecto de varias materias referidas sobre todo al neomarxismo, ideología de género y otras materias. En una conversación vamos a tener con él, vamos a referirnos específicamente como conversación destinada a la Iglesia Evangélica en Chile. Como pastor, quisiera que este material fuera compartido y también trabajado, conversado, reflexionado en las distintas iglesias y comunidades cristianas. Agustín, un placer estar contigo hoy día. Un placer, Óscar. Gracias por haberme invitado desde la Fundación a hacer esta gira por Chile. 4 días que van a ser muy intensos. Muchas gracias a ti por compartir todo esto. Mira, la primera pregunta, tú has tenido experiencias en el extranjero, Uruguay, Argentina y otros países con la realidad, con la sociedad cristiana de la Iglesia Evangélica. ¿Cuál es tu mirada al respecto? Mira, la primera vez que a mí me invitan de una iglesia evangélica para dar una charla sobre estos asuntos de ideología de género fue en enero del año 2017. El libro había salido en mayo, junio del 2016, el libro negro de la Nueva Izquierda. Así que el primer contacto que yo tuve en mi vida con la iglesia evangélica, en este caso yendo a dar una conferencia, fue en Uruguay, en enero del año 2017. A partir de ahí empezaron a invitarme muchas iglesias evangélicas en distintos lugares de América Latina, siempre obviamente para dar charlas sobre estos temas políticos, ideológicos, no así sobre temas religiosos, que obviamente no son mis temas. La mirada que yo tengo sobre la iglesia evangélica en América Latina es que está empezando a sumergirse en distintos problemas en los cuales antes no se había sumergido. Está empezando a tomar conciencia de que hay algo en la política que está andando mal y que los evangélicos tienen que hacer algo en la política porque no pueden quedarse simplemente encerrados en sus templos. Te pongo un ejemplo que a mí realmente me cambió la forma de ver lo que estaba pasando. En esta visita a Uruguay, que yo te digo que me invita un apóstol evangélico, él tiene una iglesia enorme en Uruguay y me dice, yo me di cuenta que me tenía que meter en los asuntos políticos y hacer algo más allá de estar en el templo cuando vino la ley del aborto a Uruguay, porque el día en que votaban en el Congreso del Uruguay, mi iglesia puso miles de personas y los pro vida éramos miles en las calles pidiéndole a los políticos que no votaran a favor del aborto. Y esa noche votaron todos, digamos, no todos, pero muchos, a favor del aborto y la ley salió. Y ahí es cuando yo, como pastor de una iglesia, me dijo él, me di cuenta que había que hacer algo, que no podíamos simplemente quedarnos adentro de los templos sin llevar el mensaje nuestro, no solamente a la gente, sino a las estructuras estatales. Y eso empecé a ver yo, eso que me contaba este señor en Uruguay, lo empecé a ver en cada uno de mis anfitriones, hasta llegar al día de hoy contigo aquí en Chile, que es decir, vos tenés toda una preocupación social y política al punto que has fundado una fundación y que estás buscando cómo generar un centro de estudios, estás buscando generar impacto sobre la política, y esto está generando mucho miedo en los promotores de estas ideologías perversas que están siendo muy bien financiadas aparte y muy bien difundidas por toda América Latina. La gente que integra el feminismo, los lobbies LGBT, las izquierdas, ya han sindicado públicamente a la iglesia evangélica como el enemigo número 1, porque saben que es el sector de la sociedad que más les puede hacer frente. Así que eso en síntesis es lo que yo estoy viendo. Desde el análisis politológico, ¿cuál tú crees que es el hilo conductor que puede, desde una postura cristiana como iglesia, no voy a hablar tanto de teología, sino que cuál crees tú que es el nexo que puede ligar este discurso que tú tienes, que nosotros tenemos también acá en Chile, muchos pastores, con la participación política del pueblo cristiano evangélico? Bueno, yo para responder a ese tipo de consulta tendría que saber cuáles son las bases teológicas.
cosa que no es un tema que yo... Mira, las bases teológicas que siempre hemos compartido. O sea, esta yo creo que es más bien una cuestión que vos podrías ilustrar. Mira, básicamente tú lo has dicho de una manera desde la sociología, desde la politología, que tiene que ver con la defensa de la familia, con la destrucción de aquellas bases fundamentales que nos mueven, que es la unión, la procreación en la familia, el amor entre un hombre y una mujer, por ejemplo, el amor a la patria, el amor a todas tus tradiciones, todas tus costumbres. Entonces, desde el punto de vista teológico, el fundamento de la familia es divino. El matrimonio es un fundamento divino, desde el punto de vista teológico, bíblicamente hablando. No hay distintas familias en la iglesia. Evidentemente que las iglesias reconocemos que se producen distintos tipos de familias por diversas cosas, ¿te fijas? Ya sea por una ruptura familiar, por un quiebre matrimonial, bien digo, o porque simplemente se han reunido personas en torno al amor, en torno a la comunión, a la afectividad, y se han constituido familias. Pero estas familias que nosotros reconocemos como tales no transgreden normas y principios cristianos que son sólidos para nosotros, que están establecidos en su palabra. De hecho, la comunión que nosotros tenemos respecto al mundo es amar al prójimo como a uno mismo. Es decir, están todas las puertas abiertas, los brazos abiertos por recibir a la iglesia, por recibir a la gente que cree diversas cosas. Sin embargo, es obligación nuestra desde el punto de vista de nuestras convicciones de fe, de nuestros principios cristianos, poder decirle a la gente cuál es nuestra posición. Y eso no significa ser contrario o anti-A, sino que es pro algo. Y le dice pro algo es pro Dios, en nuestro caso, pro Cristo. Lo que tú planteas, estas cosas que son desde el punto de vista neomarxista, desde el punto de vista de la homofobia, del feminismo radical, o feminismo como se llama, o del lesbianismo radical, justamente atenta contra todos estos principios. Por eso creo que yo fundamentalmente que la Iglesia Evangélica en Sudamérica o Latinoamérica te hayan invitado, responde también a ese nexo que ellos ven. ¿Te fijas? No, obviamente, a ver, hay una serie de valores que obviamente están muy fundamentados bíblicamente por la teología y que hoy están bajo ataque. Y están bajo ataque desde hace décadas, en verdad. Pero recién hoy las iglesias empiezan a comprender que el ataque no solamente es espiritual, sino que también es político. Y acá tenemos que precisar a qué nos referimos con embarrarse en la política. Porque quizás del otro lado que está mirando este diálogo piense, uy, pero ahora que me van a mandar a ser un político, yo no quiero estar en un partido político, yo no me quiero afiliar a un partido, yo nunca quise tener nada que ver con la política. No, cuidado. Las formas de participación política son varias, son enormes. La primera forma de participación política es la información política para construir el voto de una manera sólida, consciente, sólida respecto de, digamos, la correspondencia con los valores de uno mismo. Entonces, el abanico de la participación política es enorme. ¿Y por qué es importante la participación política en el pueblo cristiano? Porque es el pueblo cristiano el que está siendo atacado en este momento por las instituciones políticas colonizadas, por aquellos que han planteado una guerra contra el cristianismo y sus instituciones y sus tradiciones. Entonces, si ese pueblo cristiano no ve que el lugar de batalla no solamente es la oración en el templo, sino el Congreso de una nación, por ejemplo, el poder ejecutivo de una nación, entonces es como jugar al fútbol y tener el arco sin arquero. Te van a meter todos los goles. Vos vas a estar jugando en la otra punta de la cancha y tu arco va a estar sin arquero. Te van a golear. Eso es lo que está pasando. Pero ahora la Iglesia Evangélica, yo entiendo que ha empezado a despertar y ha empezado a entender que la política no es algo sucio. Puede ser sucio, pero no es necesariamente sucio. Es sucio porque la gente sucia se ha metido en la política. Pero mientras tanto los buenos se han quedado callados, pensando que esos espacios eran sucios por definición, y el status quo siguió haciendo de la política una cosa espantosa. ¿Cuánto falta para que los cristianos se hagan de la política? Yo creo que muy poco tiempo. Brasil ha sido un ejemplo de eso. Estados Unidos, salvando las distancias, ha sido también un ejemplo de eso. El vicepresidente de Donald Trump
ha sido una pata importantísima. Mike Pence, por ejemplo. Claro, Marco Rubio, teniendo el senador. Marco Rubio, claro. Entonces, digamos que yo creo que hay una reacción del pueblo cristiano en el sentido de comprender lo fundamental que es la política para las batallas que se están librando contra la cristiandad y de la cual los cristianos eran totalmente ajenos. Pero llegó el momento de embarrarse. Yo creo que llegó el momento de embarrarse, pero no solamente porque no está pasando eso, sino que además es un mandato de Dios el poder vivir reposada y calladamente, tranquilamente me refiero, pero también poder actuar conscientemente respecto de aquella responsabilidad que uno tiene como país. Dios a nosotros nos ha permitido vivir en una nación con diferentes costumbres, con diferentes principios nacionales, etc. Y nos ha hecho vivir como iglesia en esta realidad. Hay otras realidades. Sin embargo, hay un escritor de Sousa, sí, muy importante, que planteaba en el texto que alguien decía hoy día en el almuerzo que era un manual politológico. Sí, yo también creo que es un manual. Decía que no existe posibilidad real de la participación cristiana si el cristianismo, el cristiano en sí mismo, no ha tomado conciencia, sí, con conciencia respecto de aquellas cosas que cotidianamente le afectan. Por ejemplo, yo no me meto en política, pero va al consultorio, hace política de salud. claro. Yo no me meto en política, pero tengo mi hijo en el colegio, hace política educacional. Yo no me meto en esto otro, pero hago eso. Sí. Entonces, constantemente y todo el día, la iglesia y todas las personas están caminando conforme a aquellas políticas públicas que se nos han establecido desde el Ejecutivo del Congreso, incluso muy aberrantes para nosotros. Martin Luther King decía, y parafraseando, sí, yo decía, no tengo miedo a los que hacen el mal, sino que a los buenos que se callan. Eso es lo que ha pasado hasta ahora. Y te sumo a un gran pensador de la política como Aristóteles. Aristóteles conceptualizó al hombre como un politicón. Esto es como un animal político, ¿no? ¿Esto qué significa? Que somos animales, pero que nuestra naturaleza, la polis, la ciudad, juega un rol determinante, esencial, fundamental. Yo puedo creerme a mí mismo que como yo no creo en la política no existe para mí. O yo puedo autoengañarme diciendo que yo estoy al margen de la política, lo cual no implica que la política se ponga al margen mío. Acá hay solamente una opción. O yo hago política o la política hace conmigo lo que ella quiere. Porque qué mejor para el poder que la inconsciencia que uno tiene respecto de su propia existencia. Si yo no puedo comprender porque no me interesa cómo el poder político me conduce y me condiciona, mal puedo yo reaccionar contra ese poder para intentar de controlarlo. Y me recuerdo una frase de una de las personas que participa en tu fundación, una dama que no recuerdo el apellido en este instante. María Fiallo puede ser. No, un joven que estudia Derecho en Córdoba, Okay. que tiene pegado en su Twitter, estableció en su Twitter... Macarena Berkovich. Macarena Berkovich dice, enséñale a tus hijos de política, hablan de política, hoy estoy parafraseando hoy, si no la izquierda lo hará por ti. Y justamente esta conciencia es justamente distribuir hacia la familia, hacia los hijos, este amor, este querer, este pensar, este reflexionar filosófico, teológico, como decía Carl Schmitt también, claro, desde la teología política, esta capacidad de poder enfrentarse, confrontarse con el hecho político, con la acción política. Es fundamental para la Iglesia. Es fundamental, y yo he tenido mucha experiencia con mucha gente cristiana que viene y me dicen: yo no sé qué le pasó a mi hijo, de un día para otro, se puso a militar en las izquierdas, ahora va a las marchas abortistas, a las marchas feministas. Y yo digo: ¿y usted cuándo habló de política con su hijo? No, bueno, es que a nosotros no nos gusta la política. Bueno, pero a la política sí le gustás vos como presa. A la política le gusta como presa a aquellos que no les gusta la política, justamente. Entonces, evidentemente, ese hijo de padres cristianos, hoy devenido en abortista, feminista, aliado, como les dicen ahora, izquierdista y todo lo demás, cayó en manos de aquellos que sí decidieron hablar de política en el colegio.
Mientras tanto, los padres pensaban que si ellos no se metían en política, la política no se metía con ellos. Y la política se metió con lo más preciado que puede tener un padre, que es su hijo. Hay varios principios cristianos que se me vienen a la cabeza respecto de que se usan como para llamar a las personas a no interiorizarse o no meterse en política desde el punto de vista práctico. Sin embargo, hoy día vemos que es importante poder entrelazar el conocimiento teológico, el conocimiento político para tomar buenas decisiones. Como tú dijiste muy bien, no es necesario participar en la política como en el Congreso, en el mundo ejecutivo, a menos que tengas la llamada de Dios, en el caso nuestro, para participar en eso, como que otros pueden tener la llamada a ser futbolistas, otros tenistas, otros artistas, músicos, lo que sea. Porque es una actividad digna, como tú dices, la hacen indigna los indignos, los socios. Totalmente. ¿Ya? Porque la política como acción es muy buena. Pero tú como politólogo te quiero llevar a algo distinto. La famosa frase agonal, esta lucha por el poder. Pero desde el punto de vista etimológico, la palabra agón no refiere a una lucha de poder por el poder y pegarse codazos, refiere a la forma en que personas distintas quieren acceder al poder para poder aportar y ayudar a la sociedad a ser mejor. Es decir, no es una lucha de codazos de yo te pego, no te pego. Eso es como politólogo, politólogo, bien lo digo, gracias. ¿Cómo puede desde la acción política un hombre cristiano, bajo tu concepción, como católico, participar en esta acción? La cuestión agonal de la democracia y de la política ha sido teorizada en los últimos tiempos por Chantal Mouffe, la esposa de Ernesto Laclau. Chantal Mouffe vino acá a Chile varias veces invitada por el Frente Amplio, y evidentemente ellos tienen una concepción conflictual de la política, en la cual hay que dividir los escenarios, los adversarios. Claro, eso es la política agonal en sus propios términos, para decirlo en una palabra. Yo creo que desde el cristianismo se puede comprender la política como el esfuerzo por acercar a los parecidos, no a los idénticos. Si queremos acercar a los idénticos, vamos a la iglesia, o hagamos una secta. La política se trata en cierta forma de negociar, no negociar principios innegociables. Cuidado, porque ahí se puede abrir una ventana en el sentido de, bueno, vamos a negociar el aborto. En vez de 2 meses de gestación, lo ponemos en 1 mes de gestación. ¿Te parece a vos? No. ¿Por qué? Porque el derecho a la vida es inviolable. No me refiero a esa negociación. Me refiero a, tenemos 10 puntos y tengo a alguien que se sentó acá o acá, que de esos 10 puntos coincide con 8 puntos míos, que no sean puntos absolutos como el derecho a la vida, por ejemplo. Bueno, nos demos la mano y veamos qué podemos hacer juntos. Es decir, la política se trata de expandir la base de representación que uno tiene. Y por eso es que hay gente que no le gusta. A mí no me gusta, por ejemplo, participar en política práctica, en el sentido de estar en un partido político, estar negociando con vos y con él. Por eso es que digo que la política tiene muchos frentes. Hay gente que es muy buena para negociar, para sentarse, hacer alianzas. Yo por lo general no. Entonces, uno tiene que saber para qué es bueno. Y tiene que ver la política no como una cuestión sectaria, sino como una cuestión de acercar a las personas que son parecidas. Por ejemplo, los católicos con los evangélicos, ¿somos parecidos? Sí. ¿En cuánto? En mucho. En muchas cosas somos muy parecidos. En la defensa de la vida, la defensa de la familia, la defensa de ciertas costumbres, tradiciones, etc. Lo somos. Tenemos una historia en común, incluso antes de lo que fue el cisma, etc. Entonces, cuando yo veo que la iglesia evangélica y la católica se pelean en el marco de marchas pro vida, marchas pro familia, yo digo, ¿qué estamos haciendo? No estamos haciendo política. En Argentina, por ejemplo, en una de las marchas pro vida, que tuvimos muchas el año pasado, a raíz del tema aborto, se dijo, no llevemos símbolos religiosos porque esto queremos hermanar a las distintas confesiones. Claro. Y un grupo de católicos llevó una figura de la Virgen María. Entonces los evangélicos se enojaron y después para la próxima marcha ya no se hicieron juntos, sino que cada uno hizo su propia marcha. Eso te debilita un montón. Entonces,
¿Qué hay que hacer? Hay que juntarse entre los parecidos, no entre los idénticos. Hay que unir fuerzas entre aquellos que estamos defendiendo las mismas causas. Yo lo vería así, no como política agonal del codazo, sí saber quién es el adversario, sí tenerlo muy bien visto, pero poner la energía en a ver con quién me puedo unir para armar una marcha, para apoyar a un candidato, para invitar a una conferencia. Ahora, vámonos al tema, uno de los temas más complejos. En las iglesias evangélicas se habla mucho de los términos, en muchos tipos de iglesias, sobre todo pentecostal, se habla de lo jezabélico. Cuando hablamos de lo jezabélico estamos hablando de una lucha espiritual desde lo demoníaco, propiamente tal, actuando espiritualmente sobre las personas, sobre las instituciones, incluso afectando de distinta manera. ¿Vos crees, y me salió lo argentino, porque yo, para que sepan todos, viví 10 años ya prácticamente, mis hijos son argentinos y mi esposa es argentina. Entonces, el tema está en que vos puedes entrelazar, ves la figura espiritual delante de algo esbozante, pero quiero reforzarlo, ves algún lazo espiritual también de profunda negatividad, maldad, detrás de todo este feminismo, detrás de toda esta conducta filosófica neomarxista que se nos ha venido encima? Te lo voy a contestar con una fotografía. Perfecto. Mira, la vamos a mostrar a la cámara. La vamos a mostrar a la cámara. Yo te comento también para que el público sepa, yo entré en todos estos temas por el asunto político. Y me encontré con dimensiones espirituales a partir de no poder explicar política y racionalmente, digamos, ciertas cuestiones. No sé, yo veía un rito abortista en el cual se llevaba adelante una poesía donde se citaba la serpiente que se enrosca en el árbol del conocimiento y bla, 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 bla. Y digo, esta gente, digamos, está citando unas cuestiones bíblicas en un sentido inverso al cual un cristiano hablaría de esto, ¿no? ¿Para vos esto tiene un sentido espiritual, por ejemplo? Absolutamente, lo voy a mostrar a la cámara. Vamos a ver si podemos hacer un zoom. Es decir, hay una fotografía de una mujer que está simulando despedazar con sus propias manos, empapada de sangre, un bebé. Un bebé, y uno dice, pero ¿no es que el feminismo nos repite de que el aborto es un drama? ¿Y qué significa esta foto entonces? ¿Por qué vemos tanta celebración del acto abortista? Pues vemos constantemente, por ejemplo, toda una apología alegre al misoprostol y una cuestión emancipatoria, festiva, de lo que el aborto significa para la mujer. Incluso hay videos que dan vueltas de feministas que dicen, lo mejor que hice en mi vida fue abortar, nunca me sentí tan feliz como cuando aborté. Y eso yo no lo puedo explicar políticamente. ¿Sabes que me traes a la memoria una película, Ruth, muy famosa, de los años 50, quizás 60, no lo recuerdo, pero que muestra claramente cómo niñas se preparaban para ser sacrificadas al dios Moloch y los tiraban. Hay otras películas donde los mandaban, primero los mataban, y en otras series, sobre todo una brasilera, muy buena, que a los niños los tiraban en una fosa con fuego, al dios Moloch. Evidentemente en ese tiempo no había aborto, pero es la misma figura. No había aborto, una cuestión muy simple. O sea, los mecanismos quirúrgicos que hoy día tenemos, los avances científicos, no permiten sacarte de, si no la mujer moría también. Por tanto, no se producía el efecto que se quería hacer como el que hoy día hay. ¿Cuál? Incluso dejar a la mujer estéril. Hoy día con los abortos puede la mujer quedar estéril. ¿Ya? Entonces, hay muchas cosas que están entrelazadas ahí y que me recuerdas con esa película. Y era como agradable tomar a los niños y sacrificarlos al dios Moloch. ¿Ya? Esta misma analogía hoy día se puede decir, espiritualmente hablando, que el feminismo, para muchas mujeres feministas y feministas radicales, es una especie de rito absolutamente que tú estás recordando, y la Iglesia, a medida que vamos conversando ahora, va a reconocer respecto de Jezabel y toda la historia que ha tenido esta lógica de maldad
del sacrificio de niños, por ejemplo. Hay una falsa idea que está instalada en la sociedad de que acá se está enfrentando un sector científico, racional, razonable, contra un sector religioso, fanático, dogmático. Este sector supuestamente científico, racional y razonable, como puede ser el feminismo, es un sector totalmente impregnado por lógicas religiosas. Tienen ritos, tienen dogmas, tienen ídolos, tienen monjes. No digo monje, obviamente, en el sentido de lo que uno puede pensar. Son sacerdotes independientes que no sienten desde el punto de vista estructural como lo conocemos, pero lo tienen. ¿En qué sentido? En el sentido de que tienen gente, intelectuales, que marcan, guían cuál es el discurso a través de ciertos libros escogidos, el género en disputa, el segundo sexo, entre otros. Entonces tiene toda la estructura propia de una iglesia, solamente que es una iglesia que no tiene Dios, o es una iglesia en donde en definitiva el Dios es tiene otro Dios espiritualmente hablando. Seguro. Porque en el mundo la reforma, la revolución, hijo de la revolución francesa, hijo de la razón, etc., eso remite a una cuestión humanista, pero incluso burda de lo que en el fondo hay, que es una revolución espiritual, pero producto de dioses que no es el Dios del cristianismo. Bueno, el tema de la revolución francesa es un ejemplo espectacular, porque cuando se consuma y viene todo lo que ya se sabe por la historia, se ataca a los templos y se reemplazan las figuras bíblicas cristianas por la diosa razón, y se modifica incluso el orden de los días, el nombre de los días, la cantidad de días que tiene una semana. Hay toda una ingeniería cultural. Atea, no. Había un culto a quién, bueno, a la diosa razón. Hoy hay un culto, yo creo, por lo menos a la idea de que el propio hombre es un dios en sí mismo. Si yo digo que yo puedo ser una mujer con el simple hecho de autopercibirme como una mujer, o si yo puedo disponer de la vida o de la muerte de un ser humano independiente de mí, como es el ser humano por nacer, digo, genéticamente independiente conforme la genética más avanzada, entonces, ¿qué soy yo que tengo poder a la vida y a la muerte e incluso a definir la naturaleza de las cosas? Bueno, yo me he convertido en un dios. Por lo menos ellos, en hipótesis de mínima, esta religión feminista de género, con sus dogmas, colocan al propio hombre en el lugar del Dios. Cuando tú hablas de genética, me recuerda a la famosa neurona espejo. Alguien decía que habían actos reflejos. Yo una vez la definí en un máster y le dije claramente que la neurona espejo no es más que el reflejo de nosotros mismos en Dios que está actuando. Y me explico eso. Cuando Dios actúa en uno, su espíritu, uno responde generalmente como creyente a ese toque de Dios. Seríamos nosotros en realidad la neurona espejo, genéticamente hablando, de un Dios espiritualmente actuando en uno. ¿Y por qué lo digo? Porque muchas veces se habla, y aquí me cambio el lenguaje también, es el nexo, de que el lenguaje crea realidades. Yo creo, absolutamente, que el lenguaje no crea realidades porque Dios ya tiene, va actuando sobre un eterno presente, donde nosotros podemos constatar realidades, pero no crear realidades a partir de cosas que nosotros podamos, como superhombres o como transhumanos, crear cosas distintas. Sí debemos constatar movimientos sociales, hechos sociales, como esto de los pañuelos verdes, por ejemplo, los pañuelos celestes. Aquí tenemos dos movimientos propiamente tal, pero que uno puede estar respaldado por Dios y otro no. Entonces el lenguaje no crea realidades a mi juicio, constata realidades. ¿Tú estás de acuerdo con esto? Yo creo que el lenguaje constata realidades, pero crea percepciones. No necesariamente el lenguaje tiene el poder de cambiar la realidad. Correcto. Es decir, yo puedo decir discursivamente que el sexo no existe y que por lo tanto yo puedo escoger de qué sexo de entre los 110 géneros que me ofrece la ONU quiero ser, y eso no va a cambiar un solo cromosoma de mi cuerpo. Es decir, el lenguaje tiene límites objetivos naturales, son insubvertibles. Lo que es subvertible a través del lenguaje es la percepción de esa realidad.
Entonces quizás yo no puedo cambiar, por ejemplo, cromosómicamente lo que vos sos, pero sí le puedo enseñar al hijo de otra persona de que los cromosomas y toda tu constitución biológica no tienen ninguna conexión con tu sexo. Y que tu sexo es tal simplemente porque vos lo escogiste. Entonces yo con el lenguaje puedo engañar, puedo disfrazar la realidad, puedo subvertir la percepción que una persona tiene sobre la realidad. Un gran filósofo del lenguaje como lo fue John Austin decía que con el lenguaje se pueden hacer cosas, que las cosas no simplemente se describen con el lenguaje, sino que hay cosas que se hacen con el lenguaje. Te voy a poner algún tipo de ejemplo más. El aborto. Si yo lo llamo asesinato de un ser humano por nacer, estoy haciendo una cosa, que es describir el hecho que se produce cuando se produce un aborto. Si yo a ese aborto lo llamo interrupción voluntaria del embarazo, estoy generando la percepción empática de que el aborto es como cuando interrumpo la electricidad en mi casa, interrumpo la transmisión de este televisor, por ejemplo. ¿Por qué lo interrumpo? Y bueno, porque lo reanudo. Te paso otro ejemplo, la pedofilia. Hay toda una corriente pro pedofilia que en este momento se está levantando en el mundo del primer mundo, como se lo llama. Están intentando cambiarle el nombre de pedofilia por sexualidad intergeneracional. Y lo hacen porque saben que las palabras condicionan la percepción que nosotros tenemos respecto de la cosa. Entonces no es lo mismo que yo diga este señor es un pedófilo, a que yo diga este señor tiene una orientación sexual inclinada hacia el sexo intergeneracional. La percepción es distinta, por lo tanto la legitimación será a la postre también distinta. Yo creo que las palabras le dan la forma a la cultura. Si modifican las palabras, pueden modificar no quizás la realidad, pero sí la percepción que nosotros tenemos sobre la realidad. La eutanasia, ¿a favor o en contra? En contra. Eugenesia. Totalmente en contra. Perfecto. La eugenesia está en la base del abortismo contemporáneo. Correcto. Margaret Sanger, por ejemplo, la fundadora de la Planned Parenthood de Estados Unidos, que es la organización que después, junto con otras organizaciones, en el año 1952, a instancias de John Rockefeller III, se alían y se genera la IPPF, que este año ha recibido, por ejemplo, 152 millones de libras de apoyo del gobierno de Gran Bretaña. Es una fundación internacional, una ONG internacional que mueve millones y millones de dólares para impulsar el aborto en el mundo. Y su raíz, ¿cuál fue? Margaret Sanger, miembro de la Liga Eugenésica de los Estados Unidos, autora de artículos en revistas y de libros donde decía, por ejemplo, más hijos para los aptos, menos para los ineptos. Más hijos para los aptos, menos hijos para los ineptos. Había obviamente toda una idea de que el aborto tenía que estar encaminado como una estrategia biopolítica para limitar aquellos seres ineptos con deficiencias genéticas que querían tener sus hijos. No, bueno, esta gente no. ¿Quién eran los ineptos? Por ejemplo, los negros. Sí, los indios. Los indios. Hasta el día de hoy, quienes más abortan en los Estados Unidos son los negros y los latinos. ¿Es una casualidad? No, es porque la PPFA, que es la Planned Parenthood de América, de los Estados Unidos, lleva sus políticas eugenésicas sobre todo a aquellos que quieren que no se reproduzca, que es esta gente. Uno lo puede ver muy bien en los gráficos que se han hecho, estadísticos, sobre racialmente cómo se da el aborto en los Estados Unidos, y es impactante. Yo te quiero dar gracias por esta conversación, chica, yo creo que sustentativa, fundamental para la Iglesia Cristiana Evangélica, porque tu mirada es algo profético, y te lo explico. Yo lo dije hoy día, ¿podrá levantar Dios de estas piedras hijos de Abraham? Yo creo que tú eres uno de esos
hijos de Abraham que Dios ha levantado en este tiempo. Porque quizás los que debíamos haber hablado antes, o los que debieron haber hablado, que son mayores que nosotros de 75, 70 años, no lo hicieron. Y se dedicaron a otras cosas. Sin embargo, vemos una nueva generación que tenemos menos de 50 años, tú eres joven, ¿ya? Estamos dispuestos a dar la batalla. Muchas gracias por compartir con nosotros y te pido que puedas despedirte de la iglesia. Bueno, muchas gracias antes que nada a vos, Oscar, todo el esfuerzo que has hecho para que yo hoy pueda estar acá con tu fundación, compartiendo una agenda agitada, sumamente productiva también, de la cual espero que surjan muy buenas cosas. Para el pueblo evangélico de Chile, sé que además son muchos más que en Argentina. Sé que aquí el porcentaje ronda en un 20%, puede ser. 24 millones APP. Impresionante. En respecto del total. Impresionante. Invitarlos a que consideren, a que se consideren no más al margen de la política, sino que ustedes mismos se empoderen políticamente para que dejen de pisotearlos. Llegó el momento de decir basta a aquellos que vienen pisoteándolos desde hace tanto tiempo. Y ese basta implica un compromiso, no solamente con la iglesia, sino con las instituciones del Estado, que es a través de los cuales la política se vehiculiza como práctica humana. De modo que agradezco nuevamente el espacio que me has dado y espero que si este video a la gente que está del otro lado le gusta, que se lo envíe a sus amigos, a sus conocidos, que lo pasen en sus iglesias y que llegue a la mayor cantidad de gente posible. Muchas gracias, Agustín. Gracias. Iglesia del Señor, damos por terminar esta conversación, diálogo, entrevista, y les pido en el Señor que estén orando en todo tiempo, con acción y súplica, respecto de todas estas cosas que nos están pasando. Esto no es con esto no termina, esto se va a afianzar y después de esta visita de Agustín, las cosas quizás se puedan poner inclusive más duras o no, pero vamos a estar orando, ayunando conforme Dios nos ha mandado para que nosotros podamos salir adelante conforme a su misericordia. En el nombre del Señor Jesús me despido, muchas gracias. Y una cosa antes, no solo mi esfuerzo, Agustín, hay muchas personas que están detrás de esto, gente que ha colocado esfuerzo personal, esfuerzo económico para que esto salga, esfuerzo de tiempo, de sueño, de angustias también, para que esto salga adelante. Pero damos gracias al Señor, un gran abrazo, les saluda atentamente el pastor Oscar Almazán, presidente de Fundación Desarrolla, a nombre de todo el equipo de nuestra fundación. Buenas tardes.